No voy a decir que a mí me gusta gatekeepear, porque no es cierto, pero pienso que hay algunas cosas que para poder realmente interpretarlas, para poder realmente tenerlas, llevarlas adentro, comprenderlas y aprenderlas de alguna manera, hay que haber, como quien dice, primero sufrido, después amado y después partido. Y pienso que hay algunas cosas en las que hay ciertas curvas de popularidad, momentos que van y vienen. Y ahora vivimos en una época donde todo el mundo cree que todo es aplicable como si fuera meramente, que todo es reducible a una estética y que todo es reducible a un modelo copiable y reutilizable y fácilmente aprendido, y eso es algo que yo detesto. En cierto modo parecería que hoy por hoy hemos olvidado que lo que son los gustos, lo que son las demostraciones que uno lleva por fuera de lo que uno tiene por dentro, se reciben precisamente al tener algo adentro. ¿Y esto a qué viene? Me encuentro continuamente con posteos hablando del gótico, de lo gótico, de recomendaciones góticas, de qué hay que ver para entender lo gótico. Y siento que muchas personas no están realmente viendo y no están realmente entendiendo las cosas. Y esto no es para gatekeeper, quiero que queden claro. Esto es como un recurso para que se pueda entender lo que se ve, para que se pueda comprender de dónde vienen las cosas. Por eso hoy, en este capítulo de Alta Ficción, vamos a estar hablando de una de las películas seminales de lo que es el gótico latinoamericano. Si esto les intriga, acompáñenme. Hola a todos mis estimados y sean muy bienvenidos a un nuevo Alta Ficción. Mi nombre es Rini y yo soy Alta Ficción. Espero que estén suscritos a este canal, que hoy vamos a seguir en la línea que arrancamos el año pasado cuando hablamos de romance gótico en esta serie de cosas góticas, porque aparentemente ahora es necesario explicar que no es solamente una estética lo gótico, porque si bien cuando yo hablé del romance gótico, hablé de que en muchos sentidos lo gótico es una vibe, no por ser una vibe es solamente un concepto de vestimenta o un concepto de decoración de interiores. Lo gótico va más allá. Cuando digo que es una vibe, lo que quiero decir es que es un sentimiento, que es algo que se conoce acá y acá. Y por eso hoy vamos a hablar de una película que actualmente es una película de culto del gótico latinoamericano, pero que en su momento no fue bien recibida por cuestiones lógicas que tienen que ver con el momento en el que se estrenó, el país en el que se estrenó, los temas bastante difíciles que toca, la narrativa a veces un poco confusa que tiene, pero sobre todas las cosas porque lo gótico históricamente no ha sido particularmente bien recibido. Ahora bien, ¿soy yo la persona más adecuada para venir a hablar de estas cosas? Y yo creo que nosotros ya nos conocemos, chicos, y sabemos más o menos cuántos pares son 3 botas y qué clase de persona es Rini. Pero si ustedes no lo saben, los invito a que se suscriban a este canal, a que suscriban a otra gente a este canal y que también me sigan en mis redes sociales, @altaficción, donde pueden descubrir más no solo sobre mí, sino lo que es más importante, sobre mis intereses y los cimientos sobre los que se apoya este canal. Que me pasa mucho que estoy viendo últimamente, que se trata de hacer este reduccionismo respecto a lo gótico, como si vos te pudieras sentar a ver 2 o 3 películas o 2 o 3 series y de pronto ya estuvieras listo para lo gótico. Y lo gótico va mucho más allá. Una persona que es gótica es una persona que tiene un tipo de sentimiento y un tipo de sensibilidad que hacen que aplique eso a todo. El gótico no es solamente el loquito vestido de negra, ni es la chabona que le gusta coleccionar huesos de pájaros para poner en su escritorio. La gótica puede estar vestido de amarillo y puede igual estar dando concha de vampiro sufriente. Y eso es algo que tiene que ver con que lo gótico es un sentimiento. Y hoy vamos a estar hablando de una película, que es una película, un clásico de culto, podríamos decir,
y que es un sentimiento y que hay que vivirla como un sentimiento o quizás lo que es más importante, como un sueño. Porque la película que vamos a conversar hoy es básicamente un delirio onírico donde pasan todo tipo de cosas, donde hay imágenes muy bellamente crafteadas, pero que hay algunos aspectos de la lógica que tenemos que dejar afuera cuando nos sentamos a ver esto. Nosotros en el sillón vemos la película y dejamos algunos aspectos de nuestra crítica por fuera. ¿Por qué? Porque así es como se disfruta de verdad esto. ¿Qué me pasa? Veo que esta es una de las películas que está siempre en todos los posteos de Instagram y de todas esas cositas de 7 películas góticas para entender mejor el género. Y tengo la leve sensación de que muchas de las personas que se sienten a recomendar esto no vieron realmente esta película. Y mientras que no hay pecado en decir este es uno de los fundamentos del gótico latinoamericano, porque sencillamente es cierto, pienso que como personas que se dedican a la comunicación, sea esto en TikTok, sea esto en YouTube o demás, tenemos una responsabilidad. Del mismo modo que las personas que están en el consejo de votación de los Oscar les tuvieron que poner aquella regla de que tienen que ver las películas este año porque si no la gente no veía las cosas que criticaba y que votaba. Bueno, no está mal querer recomendar cosas que uno no siente. No está mal saber que esas cosas existen y saber que tienen temas que están relacionados con aquello de lo que vos estás hablando. Pero sí hay una diferencia absoluta entre simplemente decir las cosas o saber de aquello de lo que vos estás hablando. Y yo a ustedes, por ejemplo, nunca les hablo de algo que yo no haya visto, no haya leído, no conozca de verdad, porque pienso que está sencillamente mal. Nunca les hablaría, por ejemplo, de una novela que leí por la mitad, ni les hablaría de una serie que no vi hasta el final, ni les contaría de una película que me dormí a mitad de la historia. Ni siquiera para criticarla. ¿Es esto una muestra de street cred? No realmente, pero sí pienso que estamos viviendo en esta época donde todo trata de hacerse consumible, donde todo trata de reducirse a su mínima expresión para que las personas en 2 días puedan tener una estética nueva y una presentación nueva, y mientras que la estética y la presentación no son el problema es creer que todo puede reducirse a un estado de consumo mínimo. El problema es reducir algo que es un sentimiento y que es una identidad a 2 películas, porque no es así como funciona. Pero si ustedes sienten que tienen un interés, una sensibilidad que se alinea con ciertas cosas, que es tocada por ciertas cosas, está bueno que puedan invertir su tiempo en cosas que van a profundizar esa sensibilidad y que van a agrandar esos intereses y expandir los horizontes de aquello que les gusta y les interesa. Entonces, esto no es un no, vos no podés ser gótico. Esto es un bienvenida, hermana, y acá te voy a hacer un comentario legítimo y con conocimiento respecto a cosas que si vos sentís que esto te interesa, te van a gustar o al menos van a tocar una fibra en tu persona. Porque la película de la que vamos a hablar hoy no solo es un hito del gótico latinoamericano, sino que fue hecha por un legítimo viejo loco y un legítimo gótico latinoamericano. Y no es el gótico latinoamericano que todos conocemos y del que ya hemos hablado en este canal, el gordo Guillermo del Toro, la gorda Guillermo para quienes nos sentimos asociadas con él, sino de una persona que ha sido muy halagada por Guillermo del Toro, que es Juan López Moctezuma. Juan López Moctezuma fue un cineasta de México que hizo varias obras, todas dentro del género gótico, y la más famosa de ellas es de la que vamos a hablar hoy, que es Alucarda, del año 1977. Es una película del género Nunsploitation o explotación de monjas. Pero no es solamente eso, porque es muy fácil reducir las cosas a la corriente de exploitation, pero hay una explicación muy simple a por qué tantas cosas que nos tocan a nosotros, los góticos, los desviados y los raritos, que están en todo lo que es la exploitation. Porque a veces era el único canal en el que vos podías contar una historia
que tenía que ver con aquellas cositas que se escapaban a la censura de la época y a las sensibilidades bastante pacatas de una época en la que Latinoamérica estaba en gran parte bajo regímenes militares o gobiernos de derecha de un modo u otro. Y Alucarda no es la excepción a esto, sino más bien lo contrario. Es una película que se hizo entonces con actores mexicanos, con trabajo mexicano, con producción mexicana, pero que está grabada inicialmente en inglés, porque la idea era vendérsela a otros mercados extranjeros, por ejemplo, al circuito de lugares donde van a ver películas en los coches, porque ahí se pasaban muchas películas de exploitation y de clase B, bajo la premisa de que a la gente realmente no le interesaba lo que venía a ver, la gente venía a apretar y quizás a ver algo. Eso, siento yo, le daba cierta libertad a algunos cineastas para hacer algunas cosas que bajo un régimen de producción más estricto, como el que existe ahora en Hollywood, daba lugar a que se generaran piezas más controversiales, menos ajustadas en algunos aspectos, pero no por eso peores. Y ustedes me dirán, Rini, te vas a poner en esa posición de si querés hacer hoy en día una película como Alucarda te matan. No realmente, pero sí es una realidad observable, deducible y sobre todo las cosas ciertas, que el cine de hoy está trabajando sobre parámetros muy precisos y un poco chotos también. No hay tanto lugar a la libertad creativa como había en otras épocas. Tiene que ver con lo que ya han dicho otras personas mucho mejores y más capacitadas que yo, que con la guita que se hacen 5 películas grandes, vos podrías hacer 25, quizás 50 películas más chicas y mucho mejores. Darle lugar a directores nuevos, darle lugar a temas nuevos, a historias nuevas, a cosas que no tengan la obligación de ser un mega hit que después dé lugar a 15 secuelas hasta que la gente absolutamente se canse. Estas son cosas que son ciertas y creo que es por eso que muchas veces me encuentro a mí misma volviendo a el cine viejo, a la música vieja, a las cosas de hace años. Pero lo importante acá es entonces Alucarda del 77, que es una película muy particular, honestamente. Es una película muy especial que tiene un montón de cosas muy interesantes y un montón de aspectos muy llamativos y muy bien logrados para hacer que es una película que se hizo con 3 pesos y el sueño de un viejo loco. ¿Y de qué trata entonces esta película? La película trata de una chica que se llama Justine, que va a parar a un convento donde hay también algunas chicas tipo pupilas, una cosa normal para la época. ¿Qué época me dirán ustedes? Bueno, claramente está situada en el pasado. ¿En qué pasado? Es una excelente pregunta. Es parte de lo que es la vibra de la película. Un poco un misterio, pero claramente una invitación a la fantasía. Justine viene entonces a este convento después de la muerte de sus padres y se encuentra inicialmente con la hermana Angélica, que enseguida le ofrece su amistad y básicamente su corazón, y con la que va a ser su compañera de habitación, que es una chica que se llama Alucarda. Alucarda es una chabona bastante extraña, cosa que Justine nota, pero que no le parece algo malo, le parece algo bastante interesante, y ambas chicas forman inmediatamente una amistad, o podríamos decir que más que una amistad. Se la pasan todo el tiempo juntas. Alucarda es una persona muy sincera con sus intereses y sus sensibilidades, claramente muy góticas, vale aclarar, mientras que Justine es simplemente una chica que se encuentra quizás en presencia de la primera mujer realmente interesante que conoce y que se ve llevada a todos lados por ella. Justine y Alucarda entonces van desarrollando esta relación. Y en un momento están jugando ahí en el bosque junto a una de las hermanas y otras chicas que están ahí en el colegio, que no cumplen ninguna función en la narrativa, pero hay otras chicas en el lugar. Y están ahí, jijijiji, jajajaja, van paseando por el bosque, se alejan un poco de sus compañeras y se encuentran con un gitano, un romaní, que acá es de nuevo una representación bastante fantástica, no tiene nada que ver con el pueblo romaní real, pero tiene que ver con aquella idea que existe dentro del mundo de lo fantástico de esta etnia.
Entonces, bueno, se encuentran con esta persona que les entrega un amuleto, les vaticina algunas cosas de un modo bastante críptico. Ellas se alejan de este lugar un poco confundidas por el encuentro que acaban de tener y terminan llegando a unas ruinas. Juegan ahí un rato, se juran básicamente lo que es amor eterno, realmente. Se encuentran con un ataúd, abren este ataúd y es ahí cuando se libera alguna fuerza malvada y perversa sobre las que las chicas no tienen ningún control. Ahora, lo que nosotros sabemos, y Alucarda no sabe, es que el ataúd que acaba de abrir es el ataúd de su madre. Porque Alucarda nació en esas ruinas, de esa mujer que está ahora enterrada ahí, y su nacimiento fue amparado por este gitano que ella se acaba de encontrar. Entonces podemos decir que todo lo que sucede en esta historia está planeado desde el principio o se sabía que iba a suceder. Y esto le da a esta historia un matiz de tragedia. Porque ¿qué es lo que pasa después de esto? Claramente acá se liberó algo y lo que se liberó es una presencia posiblemente satánica. Las chicas vuelven al convento, tienen un evento en el cual Alucarda empieza a invocar distintos demonios, aparece esta figura del gitano que se habían encontrado antes, hay un ritual que vemos más que nada desde la perspectiva de Angélica, esta hermana, que percibe que algo extraño está pasando con estas dos chicas y ora por la seguridad de Justine, porque ella tiene un crush en Justine, Justine le gusta claramente, pero lo que ella no sabe es que Justine se acaba de casar básicamente con Alucarda, porque yo en lo personal interpreto este ritual que nosotros vemos, en el que ellas se intercambian sangre y ahí pasan otras cositas, como un matrimonio. Y esto va a ser importante porque después de esto las chicas comienzan a comportarse de manera muy extraña. Esta hermana, Angélica, tiene una visión en la cual ve todo esto, ve una orgía, ve una criatura con cuernos y parecida a una cabra, en una escena que es muy reminiscente a una pintura de Goya, excelente detalle. Esto unido al comportamiento extraño de las chicas que empiezan a rebelarse contra la estructura religiosa en la que viven, termina desencadenando en que se deciden hacerles un exorcismo y esto obviamente va a terminar pésimo. Ahora bien, esta película muchas veces ha sido interpretada no solo como Nunsploitation, como dije antes, porque sucede en un lugar donde hay monjas, porque hay un claro tema de la religión y sobre todo de rebelión ante la religión católica, sino también con una lente LGTB, porque claramente esta es una historia de lesbianas. Y ustedes me dirán, Rini, ¿es uno de estos casos donde vos estás estirando un poquito la realidad? No. Primero que yo tengo siempre razón. Cuando no tengo razón es porque estoy mintiendo y lo estoy haciendo porque me divierte. Pero acá tengo siempre razón y en este caso es claramente una historia de lesbianas. No es solo que yo interpreto que las chicas se casan en esta boda, vamos a hablarlo después, en esta boda satánica, sino que claramente la relación entre Justine y Alucarda tiene un matiz lésbico, del mismo modo que la devoción que tiene la hermana Angélica por Justine es claramente con unos subtonos homosexuales. Acá está pasando algo lésbico y no hay modo de interpretarlo de otra forma. Ahora bien, esta es una película gótica y es, lo que es más importante, una pesadilla gótica. Entonces esta no es una película donde las lesbianas terminan felices y contentas. Está más en la línea de I Saw the TV Glow. Si ustedes vieron el capítulo en el que hablé de esta película y vieron la película, van a saber de lo que les estoy hablando. Es una película de terror, claramente, con elementos muy sangrientos y muy violentos y que yo disfruté en absolutamente todo momento. Pero no es una película particularmente coherente. Muchas veces se ha hablado de esta película como una adaptación no reconocida o una adaptación muy libre de Carmila,
de Sheridan Le Fanu, aquella novela que es la novela inicial en lo que es el género de los vampiros. No solo es anterior a Drácula, sino que además nos presenta una historia de vampiras lésbicas, que es algo que después se va a mantener en el canon durante siglos. Pero yo no creo que eso sea la óptica más interesante sobre la que tomar, es decir, interpretar esta película como una adaptación libre de Carmilla, porque no creo que el punto de esta película sea el tema del vampirismo. Creo que esta es una película que es más que nada sobre la religión católica y sobre la posesión satánica. Entonces, ¿qué es lo que les vengo a traer yo sobre esto? No solo la recomendación de que la vean, no solo el tip de que tienen que dejar la lógica fuera en muchos puntos, sino mi interpretación sobre el tema de la posesión satánica. Porque es bastante fácil ver esta película y decir, pucha, pero acá hay una lesbiana predadora, acá nos están presentando como el lesbianismo es una cosa peligrosa, como si vos te enamoras de una mina vas a terminar crucificada, vampirizada y muerta nuevamente. Y yo vengo a decirles que esto no es verdad, que si bien esas cosas suceden y si bien ese es un destino, tiene que ver con que esta historia es una tragedia de lesbianas. Y es una tragedia porque nos está hablando de los peligros de salirse del sistema. Pero no pienso que las muertes de las chicas sean un castigo a su lesbianismo o que esta sea una fábula contra el lesbianismo. Pienso que lo que se nos dice en esta película es que si estas chicas no se pueden casar en presencia de Dios, se van a casar en presencia del diablo. Por eso yo creo que el ritual satánico que presenciamos cuando Justine y Alucarda beben la sangre la una de la otra, cuando está esta figura claramente del diablo, ante esta visión que tiene la hermana Angélica, no creo que sea una cuestión necesariamente negativa. Pienso que es el círculo que cierra la tragedia de Alucarda. Pienso que todo lo que pasa en esta película estaba destinado a suceder, no solo porque es una película y es un guión y es una historia artificial, sino porque creo que eso es lo que se nos está queriendo decir. El hecho de, si nosotros no permitimos que las lesbianas tengan un lugar en la luz, van a encontrar un lugar en la oscuridad. De un modo u otro este amor va a suceder y nosotros como sociedad podemos elegir si lo condenamos o lo dejamos pasar y lo naturalizamos. Y me parece que viéndolo así, es una visión un poco más positiva que si sencillamente condenamos esto como un bury your gays y ya. Pero quizás lo más interesante, sacando el tema de las lesbianas, es el tema de que esto es una excelente representación del enojo femenino, de la ira femenina. Se ha hablado mucho en los últimos 5 años de aquellas historias que hablan del enojo que llevamos las mujeres adentro, ese enojo intrínseco y que nuestra crianza y las diferencias que la sociedad hace entre nosotros y los hombres nos van alimentando y se va haciendo cada vez más grandes en nosotros, y todas aquellas historias en las que este enojo explota. Es más, casi podríamos decir que es un género en sí misma, aquellas historias de mujeres que se enojan al punto tal que terminan matando gente, y yo estoy ahí para aplaudir cada una de estas historias, que quede claro, porque yo soy primera y principal misándrica y después todo lo demás. Más allá de eso, sucede que esta es una historia en la que el enojo femenino está muy bien representado. Alucarda termina en una tragedia de proporciones gigantescas porque termina siendo una historia de venganza. El enojo de Alucarda contra las instituciones religiosas, contra todo aquello que le prohibía estar con Justine y que condena que ella esté con Justine, quizás más importante, y que tiene consecuencias sobre Justine y sobre ella, obviamente da lugar a la violencia. La violencia engendra violencia y la violencia de la Iglesia Católica más tarde o más temprano va a tener consecuencias. Y que la consecuencia tenga que venir sí o sí de la mano de un pacto con el diablo, no me parece que esté mal, me parece que es súper entendible. Muchas de nosotras hubiéramos hecho un pacto con el diablo, con cualquier diablo, si viniera y dijera: yo te voy a dar los elementos para tu venganza, querida. Ahora, hablando de esta película en términos de producción, esta es una película que se hizo nuevamente con 2 pesos y un sueño, pero que está tan bien hecha en un montón de aspectos.
Desde lo que es el vestuario, es hermoso. Alucard está siempre muy bien vestida. Tina Romero, la actriz que la interpreta, tiene un pelo maravilloso y unos vestidos divinos. Justine también tiene esta cuestión y esta vestimenta de las dos chicas hace a esto de poner la historia en un periodo histórico no precisamente dicho. No sabemos en qué año transcurre esta historia, pero es lo suficientemente lejos en el tiempo como para teñirlo con una capa de fantasía y lo suficientemente cerca en el tiempo como para que nosotros lo podemos interpretar con una lente actual. Me gusta mucho también lo que es la vestimenta de las monjas. Creo que le da un aire de violencia a la Iglesia Católica, e incluso antes de que empiecen las crucifixiones y las flagelaciones, que está realmente muy bien. El diseño de setting de los lugares en los que ocurre la película es fantásticamente opresivo y maravillosamente gótico. Hay una iglesia que está como en una cueva y que tiene no solo un Cristo crucificado, sino un montón de otras imágenes de cuerpos colgados en el techo y las paredes, que es fantástico. Incluso me atrevería a decir que la calidad dudosa en la que está grabada la película, el grano, le aporta una cierta gracia. No lo digo solo por nostalgia del grano del VHS, sino porque realmente creo que le da una capa a esta historia fantástica. Entonces, ¿es esto una historia sobre estar en contra de la religión? ¿Es esto una historia de rebelión? Claramente sí, eso es lo que van a leer en todos los artículos que busquen de esta película y en todos los cine debate que haya de esta película, que tuvo un resurgimiento hace un par de años. No sé si es porque volvió a estar de moda entre los yanquis o qué fue lo que pasó. Creo que Guillermo del Toro la mencionó en algún lugar y de pronto todos dijimos, ah sí, claro, Alucarda. Pero para aquellos que no se subieron a la moda en su momento y se están enterando ahora, ustedes van a ir a buscar cosas y lo que van a encontrar en todos lados es que les dice que las lesbianas predadoras, discutible, pero sobre todas las cosas el concepto de estar en contra de la religión y la ciencia contra la religión. Y a mí me parece que esta es una película que es mucho más interesante de interpretarla desde lo femenino. Muchas veces la interpretación que se hace de Alucarda es en base al personaje del doctor, que es un tipo que se encuentra con los horrores que comete la iglesia contra estas chicas y dice, no, yo soy un hombre de ciencia, no voy a dejar que la religión torture a estas muchachas. Y que eventualmente se encuentra con los horrores sobrenaturales que se habla en esta película y dice, ah, capaz que la ciencia acá me falló, capaz que había otra cosa. Y se entrega sin más a castigar a estas chicas. Me parece que en esta película hay una interpretación muy dura sobre los personajes masculinos. Todos los tipos son un horror. Incluso este tipo que inicialmente parece bueno es capaz de dejar sus creencias de lado en el momento que se le presenta algo incluso vagamente terrible, más allá de la presencia de lo terrible con mayúscula que le hace la iglesia a Justine. Entonces, esta es una película que falla un poco cuando uno la interpreta desde esa perspectiva, pero cuando uno la ve como una historia de amor gótico, de romance gótico entre estas dos chicas que no tienen lugar para su amor en lo que es el mundo que ellas conocen, en lo que es el marco de la religión y que tienen entonces que volcarse hacia lo satánico, no tanto como una búsqueda espiritual, sino como una búsqueda de un lugar donde puedan ritualizar su amor, donde puedan casarse, porque yo interpreto de nuevo como un casamiento este ritual que ellos hacen, y que como consecuencia de esto se ven atacadas por la Iglesia Católica y que como consecuencia de ello una de ellas tiene que vengarse por lo que le sucede a la otra. Esta es una historia muy bella. Y es una historia mucho más lógica y mucho más consecuente que si uno la intenta ver desde la otra óptica, la óptica que nos presentan generalmente. De nuevo, al ser esto una película gótica, es mucho más fácil y más coherente con lo que es lo gótico interpretarla como una pesadilla. Esta película es una pesadilla. Vos la ves y la pasás bastante mal. Tiene momentos muy sangrientos, tiene momentos muy violentos, tiene un desenlace que es trágico. Como toda tragedia gótica, muchas veces las historias de romance gótico terminan de esta manera. Es muy raro que haya un final feliz.
porque nos están hablando de personajes que viven por fuera de la norma, ya sea porque son monstruosos, ya sea porque se vuelquen a algunos crímenes, porque sean desviados de alguna manera. Es que estas historias suelen terminar en tragedia, no como una fábula, no como un esto te puede pasar a vos, sino como un desenlace de la lógica del mundo. El mundo es un lugar muy cruel para aquellas personas que están por fuera de lo normal. El mundo es un lugar muy cruel para quienes se atreven a buscar y a querer algo más, que es lo que le pasa a Alucarda y a Justine en esta película. El gótico muchas veces existe para mostrarnos a los que estamos por fuera de los sistemas que podemos existir. Y si bien a veces termina en tragedia, la tragedia no es un castigo, sino que la tragedia es un modo de decir, cuídense, de decir, el mundo es cruel, pero no porque ustedes estén mal, sino porque la gente no entiende. Y eso es lo que sigue atrayéndonos a aquellas personas que nacimos o nos criamos o formulamos en algún punto de nuestra vida ciertas sensibilidades o que estamos en cierto modo desviados de la norma. Por eso nos siguen atrayendo las historias góticas, incluso cuando terminan como el orto, incluso cuando no son aspiracionales. Incluso así es bueno ver, incluso si es solo una venganza, que haya un momento de glorificación de una persona que representa una desviación de la norma. Por eso es que Alucarda, 1977, Juan López Moctezuma, se mantiene tan fresca. Es una película que se mira hoy y se mira igual de bien que en el 1977-1978 cuando se estrenó en México. Es por eso que sigue siendo una obra vigente dentro del gótico latinoamericano. Y es por eso que la recomiendo a ustedes si están iniciando sus primeros pasos en lo que es el gótico, si están buscando las historias que tienen alguna resonancia en su interior, si están buscando algo que les hable de alguna manera. Es que seguimos avanzando en este canal sobre esta pequeña serie de historias góticas y de explicación de lo gótico y del género gótico, que son aquellas cosas que me forman a mí, Rini Alta Ficción, y que son aquellas cosas que quiero compartir con ustedes que forman parte de la comunidad de personas que están ahí. Así que esto ha sido todo por esta semana, mis estimados. Espero que les haya gustado esta recomendación que les traiga. Que miren esta película que está de hecho disponible en YouTube o en Dailymotion. Entonces no la tienen que andar buscando en plataformas piratas ni nada de eso. La pueden ver sencillamente en cualquiera de esos dos lugares. Y espero que después me dejen en los comentarios: wow, Rini, cuánta sangre que hay en esta película. Wow, Rini, me hizo pensar en Elizabeth Bathory, el ataúd lleno de sangre. Wow, Rini, cuando dijiste que realmente había violencia y venganza, no pensé que te refirieras a ese nivel de violencia y venganza. Y todas esas cosas. Fuera de eso, espero que tengan una excelente semana. Este video debería estar saliendo el lunes, así que les deseo un excelente inicio de la misma. Espero que lo pasen muy bien, que estén suscriptos al canal, y si no están suscriptos al canal, suscríbanse. Y si ustedes ya están suscriptos al canal, suscriban a un enemigo para que ese enemigo vea este video y diga: quizás esta persona quiere tener una relación de rivalidad homoerótica conmigo. Y así su vida pasa a ser más interesante, porque esas son las cositas que le dan condimento a nuestra existencia. Fuera de eso, quédense para escuchar en la extra parte del tema que hice para este capítulo, que pueden escuchar completo el jueves en mi canal Five Hearts. Y también saben que los capítulos acá salen todos los lunes y que pueden seguirme en mis redes sociales @altaficción para ver otras recomendaciones y cositas, porque por ejemplo voy a estar hablando de los estrenos que espero para este 2026 que vienen en breve, y uno de esos estrenos es una de las películas consideradas de non-exploitation, el mismo género en el que se inscribe tradicionalmente esta película, Alucarda, que es The Devils de Ken Russell. Y no quiero ver a ninguno de ustedes que no tienen ni la más puta idea de nada decir: ¡ay, qué bueno The Devils!, porque lo vieron recomendado por ahí, y no haber visto Alucarda, porque yo ya les dije.
Así que espero que tengan una excelente semana. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes para más cosas de góticos y de locas. Y este es entonces les dejo con un adiós.